Listo, jóvenes, entonces vamos a comenzar nuestra segunda hora de la clase de hoy. Recuerden que son 3. Estamos viendo las teorías que explican los ciclos económicos, pero le estamos dando una pincelada, ¿sí? Una aproximación muy general a todas estas teorías para empezar a conocer que existen. Los que estudian economía después van a ver todas estas teorías con mucho más detalle más adelante, ¿ok? En esta parte básica solamente las estamos presentando. Así que lo que está aquí es todo lo que vamos a ver de ellas, ¿de acuerdo? Habíamos visto ya la teoría que generalmente es la que está basada todo el concepto o toda la teoría de corto plazo y que tiene que ver con la teoría keynesiana de que es un asunto de expectativas y que la inversión es la variable clave para explicar la etapa en la que se encuentra el ciclo económico. Hay estas otras teorías que pueden complementarse o no con esa. Por ejemplo, están las teorías exógenas, en las cuales guerras, revoluciones, movimientos migratorios, o sea, otro tipo de variables que no tienen que ver con el movimiento de fuerzas internas del ciclo económico, perturba el ciclo económico y genera cambios. Obviamente, esta teoría puede ocurrir en un determinado momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID-19 y esta pandemia, a juro, la economía no estaba tan mal y ha caído en un proceso de recesión producto de este factor exógeno, ¿verdad? Entonces, una razón de los ciclos económicos es que puede ser un elemento exógeno. Otra teoría general, esto se llaman como dos teorías generales, está la teoría endógena, que entonces los factores no son externos, sino son dentro del propio sistema, ¿verdad? Y que hay fuerzas que hacen llevar a una expansión y otras inducen a una contracción. Es básicamente lo que ocurre con la teoría keynesiana, que las propias fuerzas internas que van generando un auge en la producción, luego generan una desaceleración de la producción. Luego hay unas teorías reales que tienen que ver con la plasmó Schumpeter y que dice que el ciclo tiene un origen en factores reales. Esto es básicamente, aunque use el término real, se refiere a factores de oferta, ¿sí? Y de lo que habla es que siempre vamos a tener un innovador que va a crear una tecnología nueva y que en un primer momento otros actores van a copiar esa tecnología nueva y eso va a generar una fase de crecimiento de la producción. Que luego, cuando ya ese invento está siendo de uso generalizado, ya hay muchísimos competidores con ese invento, pues entonces se pierde ese impulso y la economía se desacelera, ¿ok? Perdón, otra teoría son las teorías psicológicas y estas teorías destacan el papel de la incertidumbre y de las expectativas en la actividad económica. La teoría keynesiana encaja muchísimo en esto, tiene que ver con el factor psicológico con el cual toman decisiones los agentes económicos. ¿Okay? Entonces, las distintas fases del ciclo se explican porque los individuos se contagian unos a otros de expectativas optimistas o pesimistas. Comienza una ola de optimismo y una ola de pesimismo. Luego tenemos estas teorías monetarias y en estas teorías monetarias, pues más bien aquí la variable clave es la tasa de interés y el crédito. Entonces, siempre que haya muchísima ahorro, por ejemplo, y mucha disponibilidad de fondos, la tasa de interés va a ser baja y esto va a hacer que se fomente el crédito y aumente la producción de bienes y servicios. Luego, el exceso de demanda de dinero con respecto a la oferta va a hacer que suba muchísimo la tasa de interés y que se acaben estas oportunidades y entonces se entra en recesión. Eso con respecto a la tasa de interés. En el caso de la evolución del crédito, se supone que un aumento del crédito genera una política expansiva, sobre todo del lado de la demanda. Es decir, cuando hay políticas de crédito, muchos de esos créditos son créditos al consumo. Entonces las personas compran más bienes y servicios apoyándose en esos créditos y ese consumo genera esa dinámica en las ventas y en la producción. Siempre pensándose en un tema de que las ventas son la señal para la empresa y que las ventas están asociadas a que las personas estén comprando más de esos bienes y servicios. Repito, de lo que se trata allí es de hacer un paneo
de cuáles son las teorías que explican los ciclos económicos y muchos de esos componentes tienen que ver con el tema de qué está detrás de las decisiones de los agentes económicos, ¿ok? Entonces, eso sería todo lo que vamos a ver por teorías de por qué existen los ciclos económicos, por qué existen esas fluctuaciones del PIB real en el corto plazo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el crecimiento económico de largo plazo. Y en ese sentido, me traigo para acá este recuadro totalmente tomado del profesor Krugman, porque me parece que es lo más acertado para entender el crecimiento de largo plazo. O sea, el crecimiento de largo plazo, que tiene que ver con el PIB potencial, al final es el proceso de formación y acumulación que vimos de Adam Smith, donde un trabajo productivo, un aumento de la productividad es capaz de generar cada vez más ingresos. Acuérdense de ese ingreso, una parte se destina al consumo y otra al ahorro. Ese aumento del ahorro va a hacer que haya fuente para invertir y ese aumento de la inversión año tras año permite que la economía sea capaz de producir cada vez más bienes y servicios. Para eso, recuérdense que necesita, en el esquema de Adam Smith, se necesitaba que el mercado fuera un mercado cada vez más grande y se necesitaba que la propiedad de los recursos, que la propiedad de los medios de producción fuera privada, además que hubiese libertad económica. Si se dan cuenta, cuando reseñemos esto que está aquí, todos esos elementos están contenidos. Fíjense, dice, primero es un asunto de capital físico, es decir, que la economía cuente cada vez más con recursos fabricados por el ser humano para aumentar el stock de capital. Estamos hablando de que cada vez haya mayor inversión en edificaciones, carreteras, construcciones, en equipos de transporte y en otras maquinarias y equipos. En líneas generales, que el stock de capital aumente año tras año porque aumenta el gasto de las empresas en bienes para la inversión. Luego el capital humano, fíjense que esto ya no se llama factor trabajo, sino capital humano. Y esto hace referencia a las mejoras del trabajo motivadas por los estudios y los conocimientos que poseen los trabajadores. Actualmente se habla de la era del conocimiento. El tema no es que ahora tenemos un trabajador, sino que tenemos un trabajador cada vez más instruido, que conoce unas técnicas cada vez más importantes. Imagínense, por ejemplo, un cirujano que haga una operación de médula espinal, todo el conocimiento que tiene que tener ese doctor especialista en médula espinal. No cualquiera va a venir a reemplazarlo, o sea, todo ese conocimiento que él tiene ya es un acervo de capital también, y ese capital se llama capital humano. Luego tenemos la tecnología entendida como esos medios técnicos con los que se cuenta para producir bienes y servicios. Es decir, con esa forma de hacer las cosas en un determinado momento. Esas técnicas que se utilizan en un determinado momento y que se van mejorando año tras año y van permitiendo que haya cada vez mayor producción de bienes y servicios. Entonces, combinación siempre de capital físico, capital humano y tecnología. Luego, a nivel macroeconómico, entonces dice que es muy importante contar con la generación de ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es la fuente de la inversión. Ese crecimiento del ingreso de la economía no se puede ir todo al consumo. Tiene que estarse generando año tras año capacidad de ahorro para invertir. Una de las cosas que explica por qué hay economías que tienen un bajo desarrollo es porque su capacidad de generar ahorro es muy, pero muy baja, ¿ok? Otro elemento importante es la inversión extranjera, porque un país generalmente si tiene problemas de activar la inversión con recursos propios, puede ocurrir, pasó en China y pasa en muchos lugares, pasó en Singapur, y en otros países de los llamados tigres asiáticos, en lo cual vinieron empresas del extranjero con su tecnología, con parte del capital humano y generaron inversiones en capital físico y eso permitió a esas economías crecer. Otro elemento importantísimo, la educación, porque la educación es lo que va a llevar a potenciar el capital humano
la infraestructura, porque es toda esa estructura que está detrás de las empresas apoyándola. Estamos hablando de carreteras, de puentes, de vías de comunicación, de acceso a internet, de todo lo que genere dinámica de crecimiento por mejoramiento de la estructura. Una variable clave es la investigación y el desarrollo, porque todas estas técnicas nuevas salen de aquí, de la investigación y del desarrollo. Y fíjense que los últimos elementos son estabilidad política, derechos de propiedad y estabilidad económica. Entendida esta última estabilidad económica como que evitemos que los ciclos económicos tengan unos movimientos drásticos. Es comprensible que la economía pase por ciclos económicos, pero los gobiernos cuentan con herramientas, que es la política económica, para que estos ciclos económicos no sean tan dramáticos. Entonces, al final, la conclusión es que los países que cuenten con una mayor calidad y cantidad de todos estos elementos son los que van a gozar de un mejor nivel de vida para sus habitantes, ¿de acuerdo? Este es el concepto entonces de crecimiento económico de largo plazo. ¿Qué teorías han explicado el crecimiento económico de largo plazo? O sea, al final lo que ha ocurrido es que hay especialistas o investigadores que se han puesto a pensar en el crecimiento económico y en qué puede pasar con el crecimiento económico en el futuro. Una de las personas que pensó en estos temas fue Malthus, ¿ok? Pero Malthus, de acuerdo al momento en que él le tocó vivir, tenía una visión pesimista del crecimiento económico en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque en la época de Malthus, la Tierra, que es un único factor finito, tenemos un solo planeta Tierra, se enfrentaba a un aumento constante, inclusive geométrico, de la población y de la producción de bienes agrícolas, y Malthus fue uno de los primeros en entender que la forma de la función de producción era la que conocemos, en la cual hay una relación creciente de la función de producción dependiendo del capital y dependiendo del trabajo, pero que esa relación tiene un comportamiento de rendimientos decrecientes, es decir, hay una fase donde cada vez que se incorporan factores productivos, en este caso trabajo, va a haber un aumento más que proporcional de la producción, pero después llega un momento donde ese crecimiento empieza a ser cada vez menor, e inclusive va a llegar un momento donde se llega a la producción, a un punto máximo, en el cual ya no se puede generar mayor producción, sino menor producción en la medida que aumentamos el factor trabajo. Entonces, lo que decía Malthus es que en algún momento nos iba a agarrar la ley de los rendimientos decrecientes que están asociados a la producción. ¿Qué iba a pasar en ese momento? Bueno, que la productividad por trabajador iba a caer cada vez más y que con ella iba a caer el salario del trabajador. Ante esta caída del salario del trabajador, pues cada vez la economía iba a caer en un tema de subsistencia y la población, pues de alguna manera se iba a estancar, ya no iba a poder seguir creciendo, ¿sí? Entonces, otra cosa que veía Malthus es que como todo giraba en torno a la tierra, los terratenientes iban a salir beneficiados por el tema del aumento de la tierra, ¿verdad? De la rentabilidad de la tierra, y entonces iba a generar una gran desigualdad social, ¿ok? Entonces, repito, la visión de Malthus muy pesimista, donde en algún momento a la población la iba a alcanzar la ley de los rendimientos decrecientes, eso iba a generar caída de la productividad, caída del salario, y iba a, de alguna manera, entrarse en una dinámica donde ya no se iba a volver a crecer, sino se iba a ir a tener una reducción de la producción del salario y con ello la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Por supuesto, como saben, Malthus es de la época de Keynes, de Adam Smith. Estamos hablando por allá del siglo, de los años 1700, ¿sí? O sea, en esa época era imposible prever lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después, y que lo recogen el modelo neoclásico, es que la utilización de capital, o sea, la aparición del capital, generó la aparición del mercado productivo, y con ello entonces logramos, esto era lo que yo me refería ahorita,
con ello hemos logrado entonces que al incorporar más capital año tras año, se logra una mayor producción de bienes y servicios. Es decir, no se cumple la ley de los rendimientos decrecientes porque el factor recurso humano ha sido potenciado con el factor capital, ¿ok? Y entonces se logra combinar capital y trabajo y aumentar la producción. Por supuesto, ya desde un principio se decía, bueno, pero si el factor capital fuera la única variable que permite el crecimiento económico, al final el factor capital también lo va a agarrar la ley de rendimiento decreciente. Fíjense cómo se cambia la función de producción cuando se incluye el capital bajo esta óptica de la escuela neoclásica. De este lado, en vez de tener la producción, vamos a tener la producción por trabajador, es decir, vamos a tener la productividad. Y de este lado, en vez de tener nada más el factor trabajo, vamos a tener el capital entre el trabajo, es decir, el capital por trabajador. Y lo que ocurre aquí es un poco lo que decía también Adam Smith, el capital productivo cada vez es mayor, cada vez el trabajador asistido de herramientas es capaz de producir cada vez más bienes y servicios, es capaz de aumentar su productividad. Pero repito, al final, si esto fuera así, si esta fuera la única dinámica que nosotros tenemos, entonces en algún momento pues también nos iba a agarrar la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, al final, este modelo neoclásico explicado hasta aquí, nada más por un tema de intensificación del capital, tenía al final el mismo destino de la ley de Malthus, en la cual el efecto de los rendimientos decrecientes de capital iba a hacer que se estancara la producción en algún momento y que luego se redujeran los ingresos y la calidad de vida. Por supuesto, lo que nos ha pasado a nivel de humanidad es que hemos sido capaces de romper la ley de los rendimientos decrecientes, aun cuando tenemos el mismo planeta. Ahorita cualquier persona o casi cualquier persona tiene un nivel de vida mayor del que existía en los años 50, del que existía en el 1900 y ni hablar de siglos anteriores. Y todo el romper esa ley de los rendimientos decrecientes ha estado asociado a un elemento importantísimo. ¿Alguien intuye cuál puede ser ese elemento que ha permitido romper la ley de los rendimientos decrecientes y que cada vez podamos tener una mayor calidad de vida? La tecnología. La tecnología, el conocimiento tecnológico que no ha parado de crecer y que ha generado todo el tiempo dinámicas totalmente distintas. Si alguien de hace 50 años tuviéramos la posibilidad de revivirlo y traerlo aquí, tardaría un buen rato en entender cómo funciona esta dinámica, pero con toda seguridad se sentiría maravillado de ver todo este proceso de globalización y de conexión que tenemos. Estoy de acuerdo que no es para todo el mundo, que la desigualdad ha estado presente y que hay sectores donde los cambios no son tan significativos, pero hay gente que sí percibe, y una buena parte de la gente, no es un grupo tampoco tan pequeño, percibe que los cambios son tecnológicos. Entonces, en ese sentido, la teoría que que quiero reforzar, así como en los de los ciclos económicos, me quedé con la teoría keynesiana, aquí no me quedo yo, ¿ok? Se queda la literatura económica, a donde vamos a hacer énfasis es en el modelo neoclásico, pero el modelo del profesor Solo, ¿sí? Porque el profesor Solo creó un modelo en el cual se podía explicar por qué ocurría el crecimiento económico, visto de cuáles eran los elementos que permitían generar un desplazamiento de la curva de la función de producción, que es lo que al final hemos hecho como humanidad. Hemos ido saltando o aumentando la función de producción y eso ha hecho que aumentemos la producción gracias a que hemos podido aumentar la productividad por trabajador sin que haya restricción en el aumento de capital por trabajo. Por supuesto, para nada
tengo yo la intención de explicarles a ustedes el modelo del profesor Solo. Solo quiero traer como concepto lo que sale en el libro de Mankin y que dice que el modelo de Solo muestra cómo afecta el ahorro, el aumento de la población y el progreso tecnológico al nivel de la producción de la economía y a su crecimiento en el paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué dice el profesor Solo? El ahorro determina el crecimiento del capital y de la producción, porque obviamente es la fuente para la inversión, pero es el progreso tecnológico el que ha permitido el crecimiento continuado de la renta por trabajador. Es lo que ha hecho que seamos una mano especializada cada vez más productiva. Y entonces, la otra cosa que hizo el profesor Solo fue calcular cómo podíamos medir este factor tecnológico, este progreso tecnológico, y el profesor Solo terminó definiéndolo como un residuo. Por eso es que el cambio tecnológico también se conoce con el nombre de residuos de Solo, en el cual él dice que si nosotros tenemos, dependiendo de unos supuestos que él establece en el modelo, tenemos cuál es el crecimiento producto por trabajo, es decir, qué ha pasado con la productividad y le restamos qué ha pasado con el crecimiento del capital por trabajador, esta diferencia que es la que permite explicar por qué hemos sido capaces de vencer los rendimientos decrecientes, lo conocemos con el nombre de residuo de Solo, ¿ok? Entonces, fíjense, de lo que se trata primero es de que hay un cambio fundamental en la función de producción. Fíjense que en la sencillita que nosotros vemos, aquí está el trabajo solito, aquí está la producción, y decimos que la función de producción Y va a ser igual a la función que combina capital y trabajo. El capital lo dejamos como dado en el corto plazo y de una vez automática asumimos que si el capital aumenta, hay un desplazamiento de la inversión, ¿ok? Y la F de función de la economía lo dejamos como la representación de esa tecnología. Lo que hace el profesor Solo es que dice, bueno, si nosotros somos capaces a través de unos supuestos de ver la productividad, ya el producto por trabajador, y somos capaces de ver el factor trabajo, si podemos determinar cuánto es esta curva y cuánto es esta curva, la diferencia va a ser el residuo de Solo. Es decir, cómo pasamos de una función de producción agregada 1 a una función de producción agregada 2. La única forma de explicar este aumento es el residuo de Solo, ¿ok? Entonces, el profesor Solo parte de la conclusión de que la acumulación de capital físico solo explica una parte del crecimiento económico. En consecuencia, tiene que haber un factor adicional al capital que explique el crecimiento que debe estar asociado con el conocimiento, ¿ok? ¿Y cómo mide eso? Bueno, una manera sencilla de medir las variables observables de crecimiento, una manera sencilla es medir las variables observables de crecimiento, como lo son el producto por trabajador, que representa el aumento de la producción que aporta el factor trabajo, y el capital por trabajador, que representa la utilización del capital y la relación capital-trabajo, para luego atribuir la diferencia entre ambas variables al cambio tecnológico, es decir, a la variación o la diferencia que se va a dar de forma residual entre el crecimiento observado del producto y el crecimiento observado del capital. Entonces, esto es todo lo que yo preguntaría sobre el modelo del profesor Solo, ¿ok? Fíjense, al final, déjenme irme un segundito a la pizarra. ¿Ya todos ven la pizarra, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Al final, jóvenes, nosotros cuando vimos la función de producción, dijimos que a nivel macroeconómico, el empresario decide qué producir en el punto donde la productividad marginal del trabajo va a ser igual a el salario real. ¿Y cómo entendemos el salario real? Lo entendemos como el salario nominal entre
el precio, ¿sí? Esa es una relación que ocurría a nivel macroeconómico. ¿Quién se acuerda cómo se calculaba el producto marginal del trabajo o la productividad marginal del trabajo? ¿Era la pendiente de quién, jóvenes? Y mis muchachitos no están estudiando, Dios mío. Esto inclusive es de microeconomía también. Es la pendiente de la función de producción, jóvenes, ¿sí? ¿Y cómo se calcularía esa pendiente de la función de producción? Nada, todo el mundo mudo. Ay, jóvenes, necesito más actividad de parte de ustedes. ¿Variación de qué? Variación de la producción cuando varía ¿quién? Lo acabamos de ver, jóvenes. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entre la variación, ¿cuánto varía la producción? En el caso de la productividad, cuando varía el factor trabajo, jóvenes. Recuerden que la función de producción la original, la sencillita, que no es con todos los elementos que le incluyó la escuela neoclásica y el profesor solo. De este lado tenemos la producción, que a nivel macroeconómico lo vamos a llamar I, ¿sí? Y de este lado tenemos el factor trabajo, ¿sí? Y al final, la función de producción, apréndansela por favor, va a ser Y igual a la F de función para ver la trayectoria de la curva que combina capital, que el capital es fijo, y trabajo. Es decir, que lo que hacemos es asumir que este capital tiene una capacidad determinada y que lo que tiene que hacer el empresario es decidir cuánto va a producir. Y lo que sí está muy claro para el productor, lo que sí está muy claro para el productor o a nivel teórico es que este va a ser el comportamiento, ya que no agarré una curva, este va a ser el comportamiento de la función de producción, jóvenes. Al final, esto que está aquí es cuánto crece Y cuando crece L. ¿Esa no es la pendiente? ¿Mm? Sí. Correcto, ¿verdad? Y lo que ocurre es que en este primer tramo la pendiente crece de forma acelerada. Aquí se desacelera, ¿verdad? Bastante se desacelera el crecimiento de la producción y al final inclusive puede ser negativo. Eso significa que nos enfrentamos a rendimientos decrecientes en los cuales primero los valores, ponerlo aquí abajo, primero los valores de la productividad van a ser muy altos y después empiezan a caer, jóvenes. Esta es la forma de la curva de la productividad marginal del trabajo, ¿ok? Productividad marginal del trabajo. Aquí, productividad marginal del trabajo. Y lo que les quiero colocar en esta fórmula aquí es que, volviendo a esta fórmula de aquí, es que, no, voy a tener que ponerla aquí y seguir aquí abajo, no me deja. Ok, lo que les quiero enseñar aquí, jóvenes, vean con atención, es que si yo de aquí despejo la variable precios, ¿cómo me quedaría esto? Los precios serían iguales ¿a qué? ¿Quién me lo dice? ¿Aló? ¿Alguien me habla? Si yo quiero despejar aquí esta variable, ¿cómo me queda eso? ¿Quién me lo dice? W sobre PM.
Primero paso P multiplicando para acá y después paso PLM para abajo, ¿verdad? ¿Cómo me va a quedar? Ujú. Me va a quedar W sobre W sobre la productividad marginal del trabajo. Si yo pongo aquí la variación del precio, ¿a qué variable se refiere la variación del precio, jóvenes? Una variación del precio, ¿qué variable es esa? Sin miedo, jóvenes, la hemos visto todo este tiempo. Una variación positiva de los precios, ¿cómo se llama? Inflación. Inflación, mi vida, Dios te bendiga, gracias. Inflación, ¿verdad? Entonces, al final, fíjense, la inflación, recuérdense que cuando yo hago una fórmula esta en variables, si esto está dividiendo, lo pongo restando. Variación del salario menos variación, perdonen que no haga el triángulo, de la productividad marginal del trabajo. Lo que quiero puntualizar aquí, mis queridos jóvenes, es que siempre la variación o el crecimiento del salario tiene que estar asociado al crecimiento de la productividad. Porque si los salarios crecen por encima de la productividad, lo único que ocurre es inflación. Entonces, todas las teorías que acabamos de establecer ahorita es que en una situación de ley de rendimientos decrecientes, el factor productividad va a caer y con él va a caer el salario, ¿sí? Y si usted tiene menos salario, pues entonces usted tiene menos capacidad para producir bienes y servicios y entonces usted se encuentra en una situación de menor bienestar a la que tenía antes. ¿Está claro? ¿Cómo se rompe eso? Nos dice el profesor Malthus, pero el profesor Solo, que eso se puede romper porque resulta que hemos sido capaces de hacer esto, perdonen el dibujo, ¿sí? Hemos sido capaces de aumentar la producción desplazando toda la curva. Fíjense lo que eso significa, que si esta era la producción que yo tenía con esta cantidad de trabajo, si esta era, seguro que yo me estoy haciendo explicar con estos dibujitos, jóvenes, aunque no ponga todas las variables, si esto es L, esto es Q, y fíjense que inclusive puede ocurrir cuando yo desplazo la curva, que ahora esté en este punto en el cual soy capaz de producir un Y mayor. ¿Y qué ha pasado con el factor trabajo? ¿Me siguen, jóvenes? ¿Mm? aumenta. Fíjense. Aumenta. Este es el primer punto. L sub 1, ¿verdad? L sub 1, este que está aquí. Y Q sub 1. ¿Ok? Es esta primera combinación de que está aquí. Déjenme ver si esto me deja hacer algún puntico aquí. Esto sería este primer punto, ¿verdad? Yo estoy ahora logrando un desplazamiento de la curva y me estoy trasladando a este punto que está aquí. En este punto que está aquí, ¿qué ha pasado con la producción? Aumentó y el trabajo disminuyó. Ha aumentado considerablemente, ahora Q sub 2 ha aumentado considerablemente y más bien lo que ha pasado con el factor trabajo es que ha disminuido. Quiere decir que al final, ¿qué es lo que ha aumentado, jóvenes? La productividad por trabajador. ¿Cómo ha sido posible eso? Bueno, nosotros decimos, bueno, ha sido posible porque ahora el capital, ahora esta nueva función de producción que está aquí, es unos nuevos niveles de Y que tienen una nueva función de producción, un capital mucho mayor, ahora esto es capital 1
y que esa combinación de capital y trabajo genera una nueva relación. Lo que dice el profesor Solo es que además, haciendo las proporciones en las cuales esto lo vemos en función el trabajo como proporción del capital y la producción como proporción de la productividad, este aumento aquí ha sido posible por una variable que todavía no somos capaces de cuantificar, pero que se llama avance tecnológico. ¿Está claro? ¿Sí? Acuérdense que para hacer estos movimientos sencillitos de estas líneas que están aquí, una gente muy seria y muy estudiosa ha establecido una serie de modelos, una serie de supuestos que ha permitido llegar a estas conclusiones a las que estoy llegando yo aquí, ¿de acuerdo? Preguntas, jóvenes. Todo el mundo mudo, muy quietecito. Es importante, jóvenes, que se lean la clase antes de que la tengamos para que sea más provechosa la clase para ustedes, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, con esto tenemos, con esto te damos por finalizada todo lo que ha sido la unidad 2, que como ven ha sido una unidad bien completa, con muchísimos elementos, pero que al final ha girado en torno a toda la posibilidad o capacidad que se ha desarrollado para calcular 3 variables primordiales en la economía, como son el PIB, el empleo y los precios, que además eso lo hemos complementado con qué es lo que está detrás del crecimiento económico. Hasta ahora, este sería de alguna manera todo lo que vamos a ver del sector real a nivel de variables macroeconómicas y conceptos. Nos falta el mercado de dinero, que es lo que vamos a ver en la tercera hora, y con esto ya sería el total, o sea, lo que ya veríamos de forma total. ¿Ustedes me están viendo, jóvenes? Lo que ya veríamos de forma en una primera etapa, que yo siempre la llamo como que esta es la parte básica de este curso de macroeconomía, con la primera parte que vamos a ver en la tercera hora del mercado monetario. Terminamos esta parte básica y ya a partir de la semana que viene arrancamos ya con información más profunda de política económica, política fiscal y todo lo que tiene que ver con el modelo keynesiano, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos en una tercera hora de clase, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe.